Estados Unidos capturó al presidente de Venezuela junto con su esposa, quienes fueron trasladados fuera del país. En un hecho histórico, nunca antes visto en la historia de la América reciente, un presidente de los Estados Unidos ordenó invadir suelo venezolano con el objetivo de forzar un cambio de régimen en el país latinoamericano y que, casualmente, es el país con más petróleo del mundo. En sus primeras declaraciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que el ataque militar contra suelo venezolano se sustenta en la supuesta operación anticárteles. Tiempo atrás, Caracas denunció insistentemente la agresión para propiciar un golpe de Estado, cuyo objetivo final es apoderarse de las vastas riquezas de la nación bolivariana, especialmente las petrolíferas y gasíferas. Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país, escribió el mandatario estadounidense en Truth Social. Asimismo, dijo que la operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses y que en breve se darán a conocer más detalles. Ante esto, el gobierno venezolano se pronunció este sábado luego del primer ataque aéreo perpetrado por Estados Unidos contra la ciudad de Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira, una gravísima agresión militar. Este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los estados y la prohibición del uso de la fuerza. Tal agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas, dice el comunicado oficial de aquel país. En la madrugada se escucharon detonaciones en varios puntos de la capital y en redes sociales reportaron el sobrevuelo de helicópteros. En el comunicado, se dice que el objetivo de los ataques no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la nación. En medio de la situación, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha ordenado la implementación del estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional, con el propósito de proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada. El estado de conmoción exterior faculta al presidente a restringir las libertades de sus ciudadanos como preparación ante una amenaza severa al Estado o a la seguridad de la población. A pesar de activar dicho decreto, en la primera declaración oficial del gobierno de Venezuela ante el ataque realizado por el ejército de los Estados Unidos, el Ejecutivo pidió a los venezolanos salir a las calles a pelear contra lo que calificó como un ataque imperialista. Hasta el momento, solo los presidentes de Colombia y Cuba, y el político boliviano Evo Morales, se han manifestado en contra de los bombardeos. Según los medios locales de información, las explosiones han cesado, aunque el estado de conmoción ya implicó la salida de fuerzas militares a las principales ciudades venezolanas. Caracas adelantó que acudirá ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el secretario general de dicha organización, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y el Movimiento de Países No Alineados para exigir la condena y rendición de cuentas del gobierno estadounidense. Además, advirtió que se reservará el derecho a ejercer la legítima defensa para proteger a su pueblo, su territorio y su independencia, e hizo un llamado a la solidaridad internacional para repudiar la agresión extranjera. Todo esto ocurre después de la decisión de Trump de ordenar un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela bajo el pretexto de que ese país le había robado crudo, tierras y otros activos a Washington el pasado 16 de diciembre. Estas y otras declaraciones fueron un parteaguas en la agresión que inició en agosto pasado con el despliegue de fuerzas militares estadounidenses en el Caribe con el pretexto de combatir el narcotráfico, que luego se tradujo en la Operación Lanza del Sur. Venezuela está completamente rodeada por la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica, dijo Donald Trump en una ocasión y prometió que el acoso iría en aumento, a menos que devuelvan a Estados Unidos todo lo que se robaron. Trump tachó a las autoridades venezolanas de régimen ilegítimo y designó a los miembros del gobierno organización terrorista internacional, lo que abrió la compuerta para intentar justificar el desenlace militar como única posibilidad para frenar lo que la Casa Blanca ha definido como una amenaza para su seguridad nacional. En particular, señaló infundadamente a los altos cargos de Venezuela de usar el petróleo y yacimientos robados para financiar el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro, así como de enviar inmigrantes ilegales y criminales a Estados Unidos. Del mismo modo, aseveró que su administración no permitiría que criminales, ni otros países roben, amenacen o dañen a su país, ni que un régimen hostil se apodere de un petróleo que reclamó como suyo, pese a que se encuentra en territorio venezolano.
Las autoridades venezolanas catalogaron el anuncio de Trump como una amenaza temeraria y grave contra la República Bolivariana de Venezuela, cuyo único objetivo, y teniendo en cuenta el historial de la política exterior estadounidense, era la de imponer un bloqueo militar naval a Venezuela con el objetivo de robarse sus riquezas. Estados Unidos está demostrando una radical, una diáfana desesperación en el manejo de su política exterior, particularmente con Venezuela. Decimos hoy que Venezuela se ha anotado una victoria, porque la verdad ha aflorado. Esto es por petróleo, esto es por nuestros recursos naturales. No es el narcotráfico, no son las bandas criminales, dijo el vicepresidente de Seguridad y Defensa. El anuncio del bloqueo vino después de la toma militar de un tanquero que transportaba crudo venezolano cerca de las costas de Venezuela. Nos lo quedaremos, dijo Trump entonces, mientras que Caracas lo calificó como un robo descarado y un acto de piratería internacional. Este es el recuento de la agresión de Estados Unidos en el Caribe. El despliegue militar. Desde el pasado mes de agosto, Estados Unidos mantiene desplegada una fuerza militar significativa frente a las costas de Venezuela, justificándola como parte de la lucha antidrogas. Washington anunció posteriormente la Operación Lanza del Sur, con el propósito oficial de eliminar a los narcoterroristas del hemisferio occidental y proteger a Estados Unidos de las sustancias que están mermando a sus ciudadanos. Operativos letales. Como parte de estas operaciones, se han realizado bombardeos contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, donde han perdido la vida más de 100 personas sin pruebas de que realmente traficaran con estupefacientes. Asalto a buque petrolero. En una escalada de las acciones violentas de Estados Unidos en la región, militares estadounidenses asaltaron un buque petrolero frente a costas venezolanas. Bloqueo total. El presidente Donald Trump ordenó el bloqueo total de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela. Además, acusó al gobierno venezolano de usar el petróleo, la tierra y otros activos supuestamente robados a Estados Unidos para financiar el narcoterrorismo. Por ello, designó a la administración de Maduro como organización terrorista extranjera. Acusaciones y recompensa. Washington ha acusado al mandatario venezolano, sin presentar evidencias, de liderar un cártel del narcotráfico y ha duplicado la recompensa por su captura. Postura de Caracas. Maduro denuncia que el objetivo real de Estados Unidos es un cambio de régimen para apoderarse de las inmensas riquezas petroleras y gasíferas de Venezuela. El narcotráfico es fake news, es el petróleo, que se lo quieren robar, dijo tras el asalto al tanquero con crudo venezolano en aguas caribeñas. Falta de sustento. La ONU y la propia agencia antidrogas señalan que Venezuela no es una ruta principal para el narcotráfico hacia suelo estadounidense, ya que más del 80% de las sustancias utilizan la vía del Pacífico. Condena internacional. Rusia, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y los gobiernos de Colombia, México y Brasil han condenado las acciones estadounidenses. Expertos califican los ataques a embarcaciones como ejecuciones sumarias que violan el derecho internacional. El presidente Donald Trump empezó su campaña mediática en contra del gobierno de Nicolás Maduro en agosto del 2025 con el desenlace de su captura para pasar a controlar el país y su petróleo. Se podría decir que Estados Unidos no ha dejado de ser el país juez y verdugo del mundo, con la facultad de derrocar gobiernos que no le conviene a sus intereses. Todo este tiempo ha venido actuando de manera discreta en asuntos que ponen en vilo la estabilidad de un país o de una región, aplicando una política externa que pone en jaque la economía y la estabilidad social de todo un continente con el fin de afectar a un país en concreto, o al menos, eso es lo que salta a la vista. Con este asalto militar en suelo venezolano, Estados Unidos deja en claro el papel preponderante y de dominio militar y económico que tiene sobre la región y el mundo, permitiéndose no solo invadir un país, sino que se reserva el derecho de capturar a un presidente extranjero y sacarlo del país para encarcelarlo bajo sus leyes. La condena internacional no se ha hecho esperar, pero a estas alturas del juego muchas preguntas saltan al aire, y es que, ¿qué tan libres son los países de América Latina habiendo sucedido lo de la madrugada de este sábado? ¿Y qué pasará después? ¿Cuántos países serán los que presenten querellas en contra del gobierno estadounidense y cuántos de sus aliados europeos se sumarán a la condena internacional? Y si hablamos de sanciones económicas y comerciales, ¿quién o qué bloque de países tienen el peso suficiente para castigar de forma diplomática las acciones injerencistas del país más poderoso del mundo? ¿Cómo ha tomado la población de Venezuela la noticia de que su presidente ha sido raptado? La historia no miente,
En cada país que Estados Unidos interfiere, le siguen años de disturbios y guerra por el poder que dejan a la región sumida en una miseria mayor a la que se encontraba. ¿Es esta la llegada de la democracia en Venezuela, una que pueda aprovechar la riqueza del país en beneficio de sus ciudadanos? ¿O es la antesala de una nueva Afganistán en América Latina?